San Juan Bosco es llamado en italiano Giovanni Melchiorre Bosco, más conocido como Don Bosco, que nace Ujú. el 16 de agosto de 1815, En Italia. en pleno declive de la era napoleónica. Nace en la ciudad de Turín, ¿O sí? Turín. Turín, Turín. Italia, Mm. en el norte de Italia. En esa época, Italia todavía no estaba unificada. Entonces había muchas provincias y cada provincia propiamente tenía su rey o su duque o su marqués y gobernaban de manera autónoma y aunque hablaban la misma lengua derivada del latín, que ya se había, digamos, vuelto popular, todavía tardaría muchos años. En vida de Don Bosco a él le tocó lo que sería llamado la unificación italiana. Entonces, antes de que Italia se unifique, nace Don Bosco. Y primero voy a dar un breve resumen general y luego voy a señalar algunas de las cosas más impactantes y que pueden ser más útiles para nuestra vida. Nace pues el 16 de agosto de 815 en Ibecchi. Se escribe I, que significa el, Vecchio. Se escribe Becchi, en el reino de Cerdeña. Era un reino, parte de lo que ahora es Italia, pero era un pequeño reino. Ibecchi, reino de Cerdeña. Y fallece 73 años, a los 72 años casi, iba a cumplir ya 73, fallece el 31 de enero de 1888. Fallece en Turín, Reino de Italia. Y su sepultura, y aquí hay algo muy emocionante para mí, su sepultura está en Turín, en una basílica. Adivinen cómo se llama la basílica. Basílica de María Auxiliadora. Y adivinen cómo se llama el pueblo que fundó mi padre, donde yo nací, en María el Auxiliadora. María Auxiliadora, en el desierto de Comondú. Yo me enteré de este dato, de que mi santo estaba enterrado en la Basílica de María Auxiliadora y que yo había nacido en el pueblo fundado por don Salvador Abascal Infante, con el mismo nombre en el cual está enterrado San Juan Bosco, María Auxiliadora. Tremenda coincidencia. No, uno de los pilares que él ve en la Virgen le llamó María Auxiliadora. Así es, así es. Una No visión. coincidencia, diosidencia. Es una diosidencia que obviamente pues yo la conocí por ahí de los 6 años. Sí, un 11 de marzo de 1949, cuando mi papá me empezó a preparar para la primera comunión, que la hice el día de su santo, que sería el 6 de agosto de ese mismo año. Y entonces, pues yo asumí desde muy chiquillo lo que yo iba a hacer de grande. O sea, yo a los 6 años supe a qué me iba a dedicar, a la enseñanza. Y comencé a cumplir con esta vocación desde el primero de secundaria, cuando en una ocasión, después de tener yo ya un par de años visitando asiduamente como corrector la editorial de mi padre, y yo ya sabía más historia de México y Universal que mis maestros. Entonces una vez el maestro de historia se enfermó y el prefecto, que conocía mis conocimientos, me dijo: Juan Bosco, ahí te encargo al grupo, cuéntales algo de lo mucho que sabes de la historia de México. Y bueno, pues yo me acordé de qué significaba mi nombre y a los 13 años, en primero de secundaria, la clase de historia de México de mis propios compañeros de la secundaria Instituto Fray Juan de Zumárraga. El prefecto estuvo escondido detrás de la puerta escuchándome y cuando terminé la clase, 60 minutos después,
Fue la primera vez que no hubo un solo relajo en clase. Ni un gis aventado, ni un avioncito lanzado, ni ninguna molestia entre compañeros, todo mundo atentísimo. Digamos que ahí sellé mi vocación, porque al terminar la clase, el prefecto me dio un abrazo frente a todo el grupo y me dijo: estás contratado, Juan Bosco, eres el nuevo titular de la clase de historia. ¿Y me vas a pagar? Le dije: sí, claro, tendrás tus 18 pesos la hora. Imagínense lo que es en 1954, 55, 56, ganar 18 pesos la hora 6 veces a la semana. Pues era rico. Cumpliendo mi vocación, me compré mi bicicleta primero, después mi motocicleta, después mi bochito, siempre dando clase a mis compañeros. Así terminé la secundaria, así entré a la prepa del Patria, ahí pasó lo mismo, me volví también el maestro de muchos de mis compañeros del Salón 4-4, y bueno, fue algo verdaderamente fascinante porque yo no sabía cuando empecé que tenía ese don, que tenía ese talento de poder explicar, de poder transmitir conocimientos y entusiasmar a las personas que me escuchaban con los conocimientos que yo les iba dando. Esto me llevó a estudiar psicología, filosofía, historia, pedagogía, teología, de manera formal, toda mi vida sin parar hasta la fecha. Puedo decir que a la fecha mi tiempo dedicado al estudio es mayor que mi tiempo dedicado al trabajo. Claro, últimamente, debido a la pandemia y a otros factores socioeconómicos, he tenido que aumentar mi tiempo de trabajo y disminuir un poco mi tiempo de estudio, pero de todas maneras estoy consciente que si no sigo estudiando, pues como decía mi viejo maestro de piano, al principio lo voy a anotar yo, después mi asistente y al final mi público. Y antes de que lo noten, prefiero seguir preparando. Fiel, desde luego, a lo que yo le aprendí a San Juan Bosco. Sus padres fueron dos personas extraordinarias: Francisco Luis Bosco, así se llamaba su papá, y su mamá se llamaba Margarita Ochiena, con doble C, se pronuncia Ochiena. Su formación profesional, pues se ordenó presbítero católico del rito latino y fue el rector mayor de la congregación salesiana. ¿Qué quiere decir salesiano? Ahorita lo explico. Fue beatificado, o sea, declarado beato el 2 de junio de 1929 por Pío XI, el Papa Pío XI, y unos años después, solo 5 años después, fue canonizado el 1 de abril de 1934, o sea, hace 90 años exactamente, fue canonizado por el mismo Papa Pío XI. Y su festividad, pues, es los 31 de enero, que para nosotros acá en la familia, para mi hijo Juan Bosco, que también se llama igual que yo, y para todos los hermanos, los tíos, muchos ya murieron, los sobrinos, los nietos, pues es una fiesta colectiva en donde más que celebrarme a mí, te los digo sinceramente, desde que yo aprendí lo que es celebrar el onomástico, celebramos al santo. Por eso decimos es día de mi santo. O sea, no es día de Juan Bosco Abascal, no. Es el día de mi santo, San Juan Bosco. Entonces, si alguien se llama Fernando, pues es el día de San Fernando. Puede ser el rey de España o de algún otro lugar. Si alguien se llama Emanuel, pues es el santo de Dios con nosotros. Si alguien se llama Luisa, pues puede ser Luisa de Marillac o Santa Luisa de Francia o alguna otra. Pero siempre hay que tener presente que el Día del Santo no se celebra a uno mismo,
Y también en el cumpleaños nosotros tenemos una tradición hermosísima. No celebramos a la persona que cumple, sino la persona que cumple celebra a su madre, tanto en vida como en difunto. Mi madre ya falleció, mi padre ya falleció, pero cada cumpleaños hacemos una fiesta en honor de mis padres. Porque pues, ¿cuál fue mi mérito de nacer? Ninguno. El mérito fue de ellos, sobre todo de mis padres. Es muy interesante un dato sobre San Juan Bosco, que es venerado en la Iglesia Católica, pero también es venerado en la comunión anglicana. O sea, los protestantes anglicanos, que son, la mayoría viven en Inglaterra, reconocen a San Juan Bosco como santo y lo reconocen como patrono de 5 cosas. Apréndasela. Es el patrono del cine, es el patrono de los magos y de los ilusionistas, el patrono de las escuelas artesanales, el patrono de la imprenta y el patrono de la juventud. Tiene esos 5 patronazgos. Ningún otro santo en la cristiandad tiene un abanico tan enorme, tan amplio de patronazgos. Así que las personas que se dedican al cine, a la magia y la ilusión, a las escuelas, sobre todo artesanales, a la imprenta, como yo estuve dedicado muchos años, o a la juventud, pues tenemos como santo a San Juan Bosco. ¿Sí? Ahora, ¿cómo se llamó la orden religiosa o cómo se llama la orden religiosa que él fundó? Se llama la Pía Sociedad de San Francisco de Sales. Pía Sociedad, pía quiere decir purísima, purísima. Pero para abreviar la palabra purísima se usa la palabra pía. Pía Sociedad de San Francisco de Sales. Por esa razón, la orden de San Juan Bosco no se llama bosquiana o San Juan Bosquiana, no. Se llama la orden salesiana, la orden de los salesianos, porque fue hecha bajo la advocación de la Pía Sociedad de San Francisco de Sales. De ahí el nombre de salesiano. Esto es bien interesante de aclarar, ¿sí? Tiene una distinción muy importante que es el premio Pioneer del director de los Institutos Nacionales de la Salud. Por aquí hay algunos datos que quiero compartir. La responsabilidad de la familia que recae principalmente en Margarita Ochiena, porque fue viuda pronto y con ella el protagonismo en la formación de la infancia de Juan Bosco. Recayó en manos de su madre, Margarita. Esto me encanta. Era una mujer de un férreo carácter, de una sólida devoción y una intensa fidelidad a su familia. Margarita Ochiena no buscó un segundo matrimonio, no, sino que ella sola se dedicó a formar a sus 3 hijos varones. Después de la Revolución, los franceses trataron de ocupar una región de Italia que se llama el Piamonte para quitárselo al Imperio Austriaco, lo cual hizo del Piamonte un campo de batallas y de inestabilidad que terminaron justamente cuando nace Juan Bosco, en 1815, precisamente el año en el que nació Juan. Esas guerras terminaron, pero es bien interesante decir que dejaron los campos devastados y una hambruna brutal a la que tuvo que enfrentar Margarita, que se extendió desde 1816 hasta 1818, 16, 17 y 18. 3 años de hambruna que tuvo que enfrentar con sus hijos. La manera en la que Margarita defendió a sus hijos en medio de la pobreza
el espíritu de disciplina y devoción que les impartió, tuvieron muchísimo que ver en el futuro apostolado de Don Bosco. Yo también puedo decir, el férreo carácter de mi madre, el férreo carácter de mi padre, tienen mucho que ver, mucho explican lo que ha sido mi vida desde niño hasta la fecha. Sin la resiedumbre de ambos, yo no sería lo que soy, ni tendría la fuerza que todavía tengo para dedicarme a lo que me dedico, a pesar de mis males físicos. La principal, esto es fundamental entenderlo. Y hago una pequeña pausa para llamar mucho la atención de todos para este hermosísimo párrafo que voy a leerles, extraído de las Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, escrito de 1815 al 1855. En la página 9 de este Memorias del Oratorio, editado apenas en el 2011, hace, no sé, 13 años. La mayor preocupación de Margarita Ochiena fue instruir a sus hijos en la religión, fue enseñarles a obedecer y ocuparlos en cosas propias de su edad, nunca ociosos, siempre ocupados. Desde muy pequeño, ella misma, dice San Juan Bosco, escrito de su pluma y letra, ella misma, mi madre, me enseñó las oraciones. Apenas fui capaz de unirme a mis hermanos, me arrodillaba con ellos por la mañana y por la noche, y juntos recitábamos las oraciones y la tercera parte del rosario. Recuerdo que me preparó para la primera confesión y me acompañó a la iglesia. Comenzó por confesarse ella misma. Me encomendó al confesor y después me ayudó a dar las gracias. Escrito por San Juan Bosco en su libro Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales. Otra situación muy especial que enfrentó la madre de Don Bosco fue la educación de Antonio, hijo de Francisco y de la primera esposa, porque Margarita fue la segunda esposa, no por divorcio, sino por muerte. Con la muerte de Francisco, el niño Antonio quedó huérfano de padre y madre y me ha entregado a la caridad de su madrastra, la mamá de San Juan Bosco, quien por fortuna lo acogió como a un hijo y fíjense qué generosidad, le dio la prioridad de hijo primogénito. Sin embargo, Antonio Bosco no superó completamente su orfandad y se mostró huraño dentro del contexto de la familia para oponerse con frecuencia a los sueños de Juan, su hermano menor. O sea, San Juan Bosco no la tuvo fácil. ¿Por qué? Porque encontró en Francisco, su hermano mayor, reconocido por su mamá como hermano mayor, un tremendo opositor, burlón, autoritario, criticón, fácilmente enemistado, sarcástico con todo lo que Juan expresaba. Entonces es muy notable cómo este niño pequeño tuvo que oponerse a su hermano mayor para poder sacar adelante sus sueños. Es fundamental en la vida de Don Bosco entender los sueños que él tuvo desde los 9 años. En 1825, Juan tuvo una experiencia que marcó su vida y que ha sido registrada como el sueño de los 9 años. Él mismo abrió la vida de Juan a un aspecto que ha sido objeto de estudio por parte de los historiadores. Se llama sueños premonitorios. Hay que entender la palabra. ¿Qué es una premonición o un sueño premonitorio? Es como cuando enciendes la tele en Netflix
y abajo hay un cuadrito que dice avances en español o en inglés, una palabra en inglés, si la película Falo, está, ¿perdón? falo, ¿Cómo, Oliva? falo, falo. No se entiende lo que dices. En fin, en español es advance, en inglés es advance. Advance. Advance, follow es la otra. Seguir. Un Follow avance, un es avance, doble. Perdón. Ok. Siga adelante, profesor. un avance. Entonces él Ujú. tiene un avance. ¿Mm? Lo ve en su imaginación, lo siente en su cuerpo, lo piensa con su inteligencia y se adhiere con su voluntad a ese sueño premonitorio. ¿Mm? ¿Ya se entendió lo que es premonitorio? Es como ver en el interior de la mente un avance de lo que va a ser su vida. En particular, este primer sueño ha sido señalado como el paradigma de su vida. ¿Qué significa la palabra paradigma? La palabra paradigma es un modelo estable que sirve para hacer algo, para tomar decisiones, para comparar algo contra ese paradigma, ¿sí? Para resolver con facilidad un problema porque ya se tiene el molde paradigmático con el cual se puede resolver un problema en matemáticas, en ingeniería, en arte, en deporte, etcétera, ¿no? Ese es, entonces, el sueño de San Juan Bosco es un sueño paradigmático a tal grado que es el paradigma de su vida. Traduciendo bien la palabra paradigma, es el eje rector de su vida. Es el sueño contra el cual él va a comparar todo lo que él va haciendo. Por eso es paradigmático. Y es una descripción, este primer sueño, de lo que fue su misión entre los jóvenes más pobres, más salvajes, más violentos, pandilleros y a la vez los más necesitados. Don Bosco, en su libro ya citado, de Memorias del Oratorio de San Francisco de Sales, nos narra cómo fue su sueño. Pongamos mucha atención a la narración del sueño de San Juan Bosco. Cuando tenía 9 años, dice él, escribe, tuve un sueño. Este sueño me acompañó a lo largo de toda mi vida. Me pareció estar en un lugar cerca de mi casa. Era como un gran patio de juego de la escuela. Había muchos muchachos. Algunos de ellos decían malas palabras. Yo me lancé hacia ellos golpeándoles con mis puños. Fue entonces cuando apareció un personaje que me dijo, no con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos. No con puños, sino con amabilidad vencerás a estos muchachos. Yo tenía solo 9 años. ¿Quién me estaba pidiendo hacer algo imposible? Y él me respondió, yo soy el hijo de aquella a quien tu madre te enseñó a saludar 3 veces al día. Mi nombre, pregúntaselo a mi madre. Y de repente apareció una mujer de majestuosa presencia. Yo estaba confundido. Él me llevó hacia ella y me tomó de la mano. Me di cuenta que todos los niños habían desaparecido y en su lugar vi todo tipo de animales, perros, gatos, osos, lobos. Ella me dijo, hazte humilde, hazte fuerte y hazte robusto. Y lo que tú ves que sucede a estos animales, tú lo tendrás que hacer con mis hijos. Miré a mi alrededor y vi que los animales salvajes se habían convertido en mansos corderos. Yo no entendí nada y pregunté a la señora que me lo explicara y ella me dijo, a su tiempo lo comprenderás todo. Obviamente a toro pasado podemos comprender fácilmente qué significó el sueño de San Juan Bosco.
Lo más interesante de esto es que se repitió 7 veces a lo largo de su vida. Y fue una imagen del derrotero de su apostolado. Derrotero no significa derrota. Derrotero es una palabra que significa algo así como el camino accidentado, el camino difícil, el camino cuesta arriba, el camino lleno de piedras, abrojos y dificultades. Eso significa el derrotero de su apostolado. Y pese a que Juan no lo entendió muy bien y tuvo diferentes interpretaciones en el seno de la familia, ¿por qué lo contaba? Y cada uno de sus hermanos, su mamá, pues le daban interpretaciones diferentes. Pero en el año 1846, el padre Calasso, doble S, no, perdón, leí mal, el padre Cafasso, con doble S, le aconsejó darle crédito a sus sueños como parte de un plan divino en beneficio de las almas. Especialmente la frase, no con puños, sino con amabilidad, vencerás a estos muchachos, fue la base del futuro sistema preventivo de Don Bosco y su inspiración en la espiritualidad de la pía obra de San Francisco de Sales, la espiritualidad salesiana. Una anécdota. Yo fui muy peleonero también, hasta los 13. Y una vez, después de que noqueé a un compañero muy bravo, que solía noquear a todos mis compañeros más débiles, hasta que yo la hice de justiciero anónimo, pero no anónimo porque todo el mundo se dio cuenta de que fui yo, pues muy preparado por mis años de niñez en un medio muy salvaje que fue el seminario de Querétaro, donde aprendí a pelear como toro bravo, pues lo noqueé. Y entonces cuando ya después de la pelea nos llevaron a él y a mí a la dirección y a los testigos, todavía me acuerdo de esa maravillosa escena, el director de la secundaria, el maestro don Salvador Oropesa, que Dios tenga en su santa gloria, me dijo, pues ¿qué no te llamas Juan Bosco? ¿Qué tus papás no te han enseñado que no con puños, sino con amabilidad es como puedes vencer a tus compañeros? Cambió mi vida para siempre. Juré nunca volver a usar los puños. Y hasta la fecha, nunca volví, vamos, ni para defenderme. Una vez que me atacó alguien, puse las manos por atrás y le dije, no voy a pelear contigo, podemos hablar. Y alcanzó a darme un golpe en la mandíbula que casi me tira y le volví a insistir. No con puños, hablemos y nos ponemos de acuerdo. Y así fue. Entonces, el deseo de estudiar y de salir adelante fue característico en la vida de Don Bosco en este periodo. Bueno, esto me grabó a mí también, el deseo de estudiar siempre, siempre, siempre. Para luchar por la realización de los sueños, tuvo que enfrentarse a los obstáculos que provenían de 2 factores principales, de la pobreza de la familia y de la oposición de su hermano Antonio, que lo prefería en las faenas del campo. Eran campesinos. Ni Antonio ni José fueron a la escuela. Juan sí. Juan lo hizo gracias a la tenacidad de su personalidad, terco, empeñado, emperrado, determinado, asertivo en ir a la escuela, y por fortuna su madre lo empujó y fue a la escuela. En febrero de 1827 dejó Ibequi, su pueblito, y se fue a trabajar como mozo de cuadra y peón de ganado a la casa de la familia Moglia, en otro pueblo que se llamaba Moncucho, distante a 8 kilómetros. Los Moglia eran una familia campesina adinerada que trabajaba la tierra en viñedos y campos, y Juan cuidaba bueyes y vacas.
y por la tarde se reunía en torno al hogar para rezar el rosario. Desde su niñez, Juan manifestó un espíritu de liderazgo muy poderoso y las características del que sería su apostolado entre los jóvenes, al reunir niños y jóvenes en los ratos libres, niños de su edad y más grandes. Tomen en cuenta que él tenía 13, 15, 16 años en esa época, y entretenerlos con actos de malabarismo y anécdotas con mensajes formativos. Era cirquero, era malabarista, y por eso los cirqueros, los magos y los malabaristas lo consideran su santo patrón, porque era la manera mediante la cual él atraía a los chavos descarriados para que se enderezaran, estudiaran y fueran con él a la iglesia. También en esa época comenzó a insistir en su mente la idea de ser sacerdote, hecho este que demostró con una gran devoción y asistencia sacramental. O sea, asiduo cotidianamente todos los días a la misa, a la comunión y frecuente confesión. En 5 de noviembre de 1829, a los 14 años, Juan se encontró con un anciano sacerdote de casi 70 años, que se llamaba Juan Melchor Caloso, quien quedó impresionado por la capacidad del joven para memorizar y recitar el sermón de cada día. Tanto es así que decidió don Juan Melchor Caloso velar, cuidar, vigilar, proteger los estudios de Juan Bosco. El 9 de noviembre de 1829, Margarita Ochiena habló con Caloso y llegó a un acuerdo con el sacerdote para que Juan empezara a estudiar con él la gramática italiana. En la Navidad de ese año inició también el estudio del latín, y el 11 de abril de 1930, en Pascua, con 15 años, Juan empezó a traducir del latín. Y en septiembre de ese año, don Caloso le dio la posibilidad de vivir en la misma casa para facilitar su educación. Don Caloso murió el 21 de noviembre de 1830, causándole a Juan Bosco un inmenso dolor. En su lecho de muerte, don Caloso entregó la llave del dinero a Juan, dándole a entender que las 6,000 liras que ahí había eran para él, para Juan. Pero Juan decidió luego dar la llave a la familia del sacerdote. Don Caloso fue tan cercano que el mismo don Bosco lo describió como un ídolo que lo quería más que a un padre. Con la perspectiva del matrimonio de su hermano Antonio, Margarita dividió la propiedad y dejó la casa de Ibequi a su hijastro, mientras ella se fue a vivir con José en su Sambrino. Este acontecimiento posibilitó que Juan pudiera asistir por fin a la escuela en Castelnuovo, que ya era un pueblo de cierta importancia, Castelnuovo, en el norte de Italia también, lo que hizo que el muchacho tuviera que caminar, ojo, 5 kilómetros 4 veces al día. Bueno, pues les platico que nosotros, los 5 hermanos mayores, teníamos que caminar 4 veces al día, 3 kilómetros, no 5, pero sí 3. Porque no teníamos auto, no teníamos bicicleta y teníamos que ir primero a la primaria, Fray Juan de Zumárraga, después a la secundaria, y ya cuando estaba yo en la prepa ya tenía mi bicicleta gracias a mi labor educativa con mis propios compañeros y a los 18 pesos por hora que ganaba siendo el profesor de historia y después de lógica y después de civismo. Pero los primeros años, cuarto, quinto, sexto, primero, segundo y tercero de secundaria, nos volvimos los 5 hermanos mayores Abascal unos tremendos andarines. ¿Por qué? Porque la cantidad de kilómetros que caminábamos nosotros, nadie más las caminaba. Ningún chavo de nuestra edad, ni mayores, caminaba tanto.
Pero bueno, San Juan nos ganó porque él caminaba 20 kilómetros, nosotros 12. Ahora, el 4 de noviembre de 1831 comenzó sus estudios en Chieri, a 12 kilómetros de Castelnuovo de Asti. Para pagar las 12 liras mensuales, Juan recorría las aldeas pidiendo limosna. Bueno, yo no pido limosna, yo nada más pido que me paguen mis cuotas mensuales, por favor. Que por cierto, gracias porque han estado fluyendo 3 o 4 mientras expongo la sesión. Muchísimas gracias. ¿Qué destaca de la personalidad de Juan Bosco? Una memoria prodigiosa y su dedicación al estudio lo hicieron centro de aprecio en toda la región. O sea, en 100 kilómetros a la redonda se volvió famoso por su memoria prodigiosa y por su dedicación al estudio. Realizó diversos trabajos para pagarse sus estudios y aprendió pastelería, sastrería, ferretería, zapatería y otros oficios que después le sirvieron para formar a sus muchachos. Se convirtió además en maestro de teatro, música y prestidigitación. O sea, lo que se hace con las manos, el prestidigitador, el mago. Y fundó un movimiento juvenil al que llamó la Sociedad de la Alegría. ¿Cómo ven? La Sociedad de la Alegría. Y era un chamaco de 16 años. Bueno, pues preocupado por sus escasos recursos económicos, porque lo que conseguía era de la caridad pública, que le imposibilitaban seguir la formación sacerdotal, Juan decidió ingresar con los franciscanos el 18 de abril del 34. Su decisión cambió radicalmente debido a un sueño en donde veía frailes que lo desaconsejaban. O sea que no le daban buenos consejos. Con la orientación del padre José Cafaso y la ayuda del padre Cinzano, Juan ingresó al seminario diocesano de Turín, que había sido abierto en la ciudad de Chieri pocos años antes. Ingresó el 30 de octubre de 1835, o sea, a los 20 años. Ahí realizó estudios de filosofía y teología. Cuando yo supe esto, fue cuando decidí estudiar a escala profesional filosofía y teología. Pero mi papá fue muy abusado porque me dijo, de filósofo y de teólogo nunca vas a ganar un quinto en México. Si quieres tener autosuficiencia financiera y un día casarte, tendrás que estudiar primero psicología. Y después, si te queda tiempo y ganas de energía, filosofía y teología y todo lo demás que quieras. Pero yo tenía ese modelo en mi cabeza. Lo que mi santo patrono estudió fue filosofía y teología. ¿Yo por qué no? Si lo quiero emular. Y así fue hasta la fecha. En el siglo XIX, la Iglesia Católica Europea estuvo fuertemente influenciada por un movimiento espiritual conocido como el jansenismo, que era una secta fundado por Cornelio Hansen, que propugnaba por un fuerte rigorismo moral basado en una interpretación literal de los textos de Agustín de Hipona, exageradísima. La ascética era la base de la espiritualidad, pero fíjense, esto no le gustó a don Bosco, los alejaba de los sacramentos, los alejaba de la Eucaristía, mientras promovían una severidad moral extrema e inflexible que alimentaba el síndrome de culpabilidad con su característica angustia por el miedo al pecado y a la condenación. Cuando Juan Bosco ingresó al seminario de Chieri, esta posición teológica estaba en su apogeo, en todo el Piamonte, un lugar de 5,000 o más kilómetros cuadrados.
y al mismo tiempo era objeto de combate por notables personajes como el padre Cafaso, quien fue confesor de Don Bosco, y por parte de los jesuitas, los que lograron que la Iglesia condenara dicha tendencia teológica. O sea, los maestros de Don Bosco fueron los que lograron convencer al Papa de que declarara que el jansenismo era una herejía. Imagínense lo que esto implicó en la vida y en la formación de este formidable santo. Si bien Juan Bosco sufrió el rigor del jansenismo en su formación sacerdotal, al someterse él mismo a penitencias extremas, la abstención de practicar deporte y la elección limitada de amigos, la búsqueda diaria de la comunión, que se la prohibían por la corriente jansenista, de todas maneras, él desobedeció, porque él tenía, por gracia de Dios, una percepción muy superior a la de sus compañeros que no se atrevían a ir a comulgar, y él sí. Una prueba de ello, expuesta por sus biógrafos, es que al final de su formación sacerdotal, escoge entre sus propósitos a San Francisco de Sales. ¿Por qué? Porque San Francisco de Sales es el modelo de 4 cosas: amabilidad, dulzura, mansedumbre y caridad pastoral. Repito, ¿de quién aprendió esto San Juan Bosco? ¿Y por qué su sociedad se llama la Pía Sociedad de San Francisco de Sales? Porque de San Francisco de Sales aprendió el modelo de la amabilidad, la dulzura, la mansedumbre y la caridad pastoral. El santo obispo de Annecy, con la teología espiritual salesiana, fue una de las más destacadas respuestas opuestas al rigor jansenista herético de la época. Y logró San Juan Bosco atraer muchísimo más personas que los jansenistas. Y para terminar, hay algo verdaderamente apasionante. Los muchachos de Turín. ¿Qué son los muchachos de Turín? Hay una foto que espero poderles compartir, hecha por Jacob Riis, I, Riis. Muestra a los niños sin hogar en la calle Mulberry de Nueva York en 1890, situación común durante todo el siglo XIX en Europa y en los Estados Unidos, así como en la actualidad lo vemos en América Latina, Asia y África. Niños como estos motivaron el apostolado de Don Bosco. Los muchachos amasijados, hechos bulto, tirados en una esquina, en un antro, en una cerrada, inhóspita, llena de frío, de piedras, de incomodidades, de insalubridad. Él dedicó su vida a rescatar a los muchachos de Turín. El joven sacerdote Don Bosco tenía 26 años cuando se ordenó. O sea, tardó 6 años en ordenarse. Se trasladó a Turín, donde aceptó la sugerencia de su confesor, el padre Cafaso, de adelantar 3 años más de estudios en el instituto pastoral fundado por él, por el padre Cafaso, que se llamaba el Convito Eclesiástico, cerca de la iglesia de San Francisco de Asís. Sus estudios en el Convictorio Eclesiástico de Turín se extendieron desde el 41 al 44. El propósito de dichos estudios fue el de profundizar en la tarea sacerdotal, la teología moral y la predicación. Al mismo tiempo, prestaba servicios pastorales en diversos centros de la ciudad, lo que le permitiría conocer la realidad juvenil de la misma. Servicios pastorales en diferentes centros de la ciudad de Turín, con muchísimos más pobres, muchachos pobres, que acomodados o ricos. Según estadísticas de la época, cuando Don Bosco llegó a Turín en noviembre del 41, había 7,148 niños menores de 10 años. Fíjense,
empleados como constructores, sastres y carpinteros, pintores de brocha gorda, limpiadores de chimeneas y muchos otros oficios. Menores de 10. Terrible. La revolución industrial comenzaba a dar sus frutos en la capital saboyana, o sea, Turín, y los obreros trabajaban hasta 14 años por salarios míseros de un máximo de 30 liras semestrales. 5 liras por mes. Piensen en pesos. 30 pesos semestrales. Por su parte, las cárceles turinesas estaban atestadas de muchachos tan jóvenes como 12 años en condiciones de hacinamiento. El joven sacerdote de origen campesino se dejó pronto impresionar por esta realidad con la que él mismo se identificaba, obviamente había sido paupérrimo, y rechazó numerosas ofertas que le hubieran podido garantizar una vida de bienestar y tranquilidad entre la burguesía de la ciudad. No quiso ser un burgués. El 8 de diciembre, día de la Inmaculada, don Bosco tuvo un encuentro significativo para su futura obra, con un muchacho que solo aparece en su biografía una vez. A don Bosco, sensible a los signos de su cotidianeidad, o sea, del acontecer cotidiano, del acontecer de todos los días, veía siempre desde una óptica de la fe. Es algo que yo les quiero transmitir. Aprendamos a ver las cosas como don Bosco, en la perspectiva de la fe. Ese encuentro le abrió las puertas para la realización de la misión descrita en el sueño de los 9 años, repetido 7 veces a lo largo de su vida. Don Bosco, recién ingresado al Instituto Pastoral del Padre Cafaso, fue a celebrar ese día la Eucaristía en la iglesia de San Francisco de Asís y vio al sacristán José Comotti maltratando a un muchacho de 16 años de nombre Bartolomé Garelli, porque no sabía hacer bien el oficio de acólito. Don Bosco lo salvó de la violenta reprimenda. ¿Pero qué haces?, le grita don Bosco en alta voz. ¿Por qué le pegas de ese modo? Ya déjalo, se trata de mi amigo, nos cuenta San Juan Bosco. Defendido por don Bosco, el muchacho le confió su vida, fue con él, se inicia el oratorio de don Bosco, que no tuvo el respaldo de la ciudadanía ni de la iglesia en sus inicios. ¿Por qué? Porque para muchos don Bosco planeaba una revolución con aquellos muchachos abandonados dispuestos a todos. Para otros, el joven sacerdote robaba la feligresía de las diferentes parroquias de donde provenían los muchachos y por último, para otros, don Bosco había perdido la razón, era un loco. Así que enfrentó con mucha valentía, con mucha determinación, los terribles obstáculos que le salieron al paso para finalmente lograr su obra. Fue poco a poco avanzando, a pesar de la brutal oposición de la gran mayoría de los que lo conocían. Primero fue una capilla improvisada, después fue ayudado por la marquesa de Barolo, donde además le dio ella un lugar donde predicaba y confesaba, y después en mayo de 1845, con 400 muchachos, 400 chavos, se reunió en los predios del cementerio abandonado de la iglesia de San Pedro Encadenado, cerca de la capilla de San Martín. Y en ese lugar, don Bosco conoció a otro muchacho, Miguel Rúa, que llegó a ser su mano derecha y su primer sucesor. Entre el 13 de julio a finales de 45 estuvo en los Molinos de Dora y el 4 de enero finalmente arrendó algunas habitaciones en casa del padre Moreta. Finalmente arrendó el campo de los hermanos Filippi por casi un mes.
Ya para 1846, poco antes de que tuviera que abandonar el Camposanto, con sus 400 muchachos, un señor de nombre Pancracio Soave lo llevó a los predios de San Francisco Pinardi en Baldoco. Y don Bosco arrendó un cobertizo y una franja por tierra por 320 francos. En los dialectos del norte de Italia se le decía franco a la lira. Una nueva fase de su sueño comenzó para él y sus muchachos. Y finalmente triunfó. Pero quiero resaltar, antes de cerrar la exposición e irme ya a reunir con mis familiares que ya me están, mis hijos y mi esposa, reclamando mi presencia, quiero terminar con algo que les va a impactar mucho. Solo hay 2 órdenes católicas en el mundo que no han sido infiltradas por la masonería: los franciscanos y los salesianos. ¿Por qué? Dios sabe por qué. Pero la obra de mi tocayo San Juan Bosco está blindada contra todos los esfuerzos que han hecho los masones por desviar a los salesianos de su nicho de trabajo, por sacarlos de su obra heroica de educación. Hay naciones tan importantes como Argentina que se puede decir que la cultura de la mayor parte del pueblo argentino, que es de altísimo nivel comparada con la mexicana. Argentina es un país que lee, que escribe, que habla, que discute, que tiene oratoria, que tiene sintaxis, que tiene ortografía, que tiene redacción, que tiene cultura. ¿Quién la hizo? Los salesianos. Fue el país sudamericano que más le abrió los brazos a la obra de don Bosco. En México también tuvo presencia, pero no tan poderosa, no tan eficaz como en Argentina. Sin embargo, la obra, donde quiera que esté, está blindada contra los embates del sionismo, de la masonería, de la mentalidad progresista, de laissez faire, laissez passer, del liberalismo. Déjalo pasar, déjalo hacer, que tanto es tantito, no importa. No. Es un privilegio de los salesianos y de los franciscanos. Por desgracia, las órdenes más infiltradas, y que ya incluso están prácticamente aniquiladas por la masonería y por el progresismo liberal, es la orden de los jesuitas. Los jesuitas. Qué triste. Y también los dominicos. Y otras muchas han caído a los embates de la masonería o están muy infiltradas, y solamente se salva la orden de San Francisco y la orden de San Juan Bosco, la obra pía de San Francisco de Sales. Bien, pues con eso termino mi exposición y dejaría generosamente 3 minutos más por si alguien quiere hacer alguna aportación, alguna pregunta, alguna exhortación, lo que sea, muy cortita, por favor, porque ahora sí, por razones de carácter familiar, tengo que dejarlos bastante antes de como suelo hacer. ¿Quién quiere decir algo? Fernando, adelante, Fernando. Sí, rápido, doctor. Tengo yo una duda. Alguien me platicaba que San Juan Bosco tenía también el Satanás, lo molestaba y lo tentaba. ¿Es verdad eso? ¿Sí? Ciertísimo, eso se me pasó a decir. Y se me pasó a decir también algo muy importante. San Juan Bosco llegó a tener un don extraordinario, un regalo de Dios, el don de la ubicuidad, el poder estar físicamente en 2 lugares a la vez, el don de la ubicuidad. A muy pocos santos les ha sido concedido ese maravilloso don. ¿Por qué se lo concedió a San Juan Bosco? Pues seguramente para facilitar su obra extraordinaria de rescate con la juventud italiana de su época.
Y finalmente le comparto que yo estudié químico porque estudié la prepa un año con los salesianos y mi maestro de química, sacerdote, extraordinario, ¿Qué tal? extraordinario, ¿sí? Y por eso soy químico también. Magnífico, Gracias. magnífico. Muy bien, ¿quién más? ¿Todavía una pregunta, una aportación más? Profesor, Sí, como usted Oliva. necesita irse rápido, ¿será posible que deje el abierto el Zoom y podemos seguir nosotros conversando? ¿O no se puede? Por supuesto que sí, claro que sí. Ok. ¿Hay alguien que le gustaría seguir compartiendo? ¿Te encargas del grupo, Oliva? Claro que sí, con mucho gusto. Un honor. Bien, yo todavía voy a estar, déjame ver el reloj. Voy a estar 4 minutos más y me subo con mis hijos que ya están echándome porras para que suba. Tuve que cerrar 3 puertas para que no se oyera hasta acá el estruendo. Bueno, y Sí. mi esposa me amenaza con que al ratito llegan los mariachis. Bueno, ¡Ay, qué rico! sí, Mm. Jorge Alberto, ¿habías levantado la mano o vi mal? Bueno, creo Sí, que... era para secundar la moción de Oliva. Ah, muy bien, perfecto. Por aquí tengo... Dice Jesús que también tenía más de 150 sueños proféticos. Hay una foto original de Don Bosco. Sí se le tomó una fotografía en vida. Sí, por eso su imagen es muy, pero muy, bueno, yo diría idéntica a como él fue, porque los cuadros, las pinturas que se han hecho de él, de su rostro, sobre todo de su busto, equivalen a una fotografía que se le tomó unos 3 años antes de morir, allá Es por cuando, es 1870. cuando, es cuando estaba con unos niños ya mayor que estaba alrededor de él, esa foto. No, él está solo, de frente, Oh, sentado. porque creo que fue unos meses antes que hubo esa foto, 3 meses antes de que él muriera, donde él está sentado y alrededor están unos niños. Ya estaba mayor él. Ujú. Y también antes de morir él, se supo que él padeció por como unos 30 años un tremendo dolor de cabeza y nunca perdió la cordura. Fíjate. Bueno, pues yo no tengo un dolor de cabeza, yo tengo una bolsa renal y que seguramente es mucho menos molesta que el dolor de cabeza de San Juan Bosco. Sí, Osvaldo, sí. ¿qué nos quieres preguntar o decir? No sé si también cuando hacía la misa, cuando en la consagración también se elevaba, también eso es verdad. Levitaba, si tenía el don de la levitación. Levitación. Bueno, nomás quería confirmar. Gracias. Ciertísimo, muy bien. El último participante, antes de que se quede Oliva al frente. Oliva, ahí te encargo que me ayudes a recordarles a todos que San Juan Bosco pedía limosna, pero yo no pido limosna. Mire, doctor, Yo nada más pido sí, que por favor me cubran esta semana para poder hacer todos mis gastos de operación, de medicamentos, de análisis. Nada más un solo análisis de los muchos que tengo que hacer costó 3,700 pesos la prueba de esfuerzo. Gracias a Dios salí bien y no tengo isquemia cardiovascular. Mi corazón late como si tuviera 40 años de edad. Bendito sea. gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso soy operable, pero todavía faltan otras muchas cosas relacionadas con los riñones, la orina, las bacterias, etcétera, pero pues también espero librarla. ¿Bien? Pero junto con el pago y si hay alguna generosidad más, usted no desperdicie las limosnas. No las pido, pero bueno, ya platiqué que por ahí Llegan, pues hubo ya alguien que veremos. me dio una ayudadota formidable. Pues Gloria muchísimas a Dios. gracias a todos. Gracias, Mónica Rivera, por tus
felicitaciones por tus manitas y tu corazoncito que me haces sentir la emoción de tu felicitación. Y desde luego, gracias a todos. Recibí, bueno, fácil más de 100 mensajes de congratulación, felicitación, etcétera. Y créanme que me cargaron de endorfinas de alta calidad. Muchísimas gracias a todos. No clausuro el Zoom a petición de Oliva. Te los encargo mucho, Oliva, y yo voy a enviar, Claro que sí. el día de mañana me comprometo a enviarles la página web de la cual extraje la médula de todo lo que les estuve contando, que considero que es la más completa a la que tuve acceso después de buscar material durante más de 8 días. Muchas gracias. No Eso encontré le iba nada a pedir. mejor que la que yo estuve utilizando para que todos conozcan a este personaje extraordinario que puede tener una enorme influencia en nuestra vida en la medida en la cual lo vayamos conociendo. La familia Rivas levantó la mano. Adelante, Carlos. Sí, Emi. doctor, buenas noches. Hola, Ami. ¿Qué? Dime. Felicidades, doctor. Por ahí les Gracias, compartí en el grupo 3 libros que es La madre de Don Bosco, Mamá Margarita, Las memorias del oratorio de San Juan Bosco y 100 máximas de Don Bosco para que vayan complementando el tema. Bueno, bájenlas. Muchas por favor. gracias. Yo las Bájenlas, ¿sí? pagué. Y Sí, te voy a sí. pedir un favor a mí. ¿Me las puedes Sí. mandar a mi WhatsApp? Ya, doctor, ahí ya las tiene. En mi WhatsApp, magnífico. Sí. Perfecto. Para yo seguirlas distribuyendo a lo Sí. largo de todo febrero, cuando menos de aquí al día 14. ¿Ok? Sí, doctor, Bien, pues me gracias. despido de todos. Los dejo en excelente compañía, que es la de ustedes mismos. Y pues me voy a celebrar con mi familia a mi santo, no a mí. Felicítame a tu hijo Juan Bosco, por favor. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Él Un está, a él no lo abrazo, dejaron venir. bendiciones. Felicidades a los dos, Juan Felicidades. Bosco. Gracias. Muchas felicidades, que Chao. descanse. Le queremos Gracias por mucho. todo. Disfrute Yo los Abrazos. quiero mucho. Adiós a todos. Bye. Queremos, Abrazos, te queremos. bendiciones. Adiós. Bueno, compañeros, ¿qué tal? ¿Cómo se sienten? ¿Qué quieren platicar? Yo sí me voy a tener que ir porque tengo muy También. abandonado y no le he dado de cenar. Bueno. Entonces, Cuida mucho a tu esposo, Anita, y sí, también. todo mi corazón y mis oraciones con ustedes. Muchas gracias. Cumpleañero, panzoncito. Estaba soñando porque le hacía así. Por allá están los cumpleañeros. Bueno, yo creo que hay muchas anécdotas que podemos hablar acerca de San Juan Bosco. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? ¿O ¿Lo tienes conectado? Sí, cómo ven? Ahí está. gracias, hija. Fíjate que ¿Compañeros están por ahí o se me fueron? que venía llegando, llegué, que se me Bien sentía acerca de la película, Oliva. y todo, Sí. todo de cabeza. ¿Qué No quieres me- comentar acerca de la Nada película? más estoy esperando No, para solamente que pues existe esa película que está también muy Ya buena. más, No, más, tiene Ujú. mucha información con también. calma. Sí. Claro. No, mañana, incluso antes de que no A se mí te se ocurra. me... Antes Lulú, Oye, de que como pues, que se oye pues, mucho ruido. ¿Quién tiene mucho ruido por ahí? Lulú, por favor, pues, Lulú. Lulú, por favor, tu micrófono, porque estamos oyendo toda tu conversación. Gracias. Yo Mil una... disculpas. No hay cuidado, gracias. Una de las anécdotas que me llamó mucho la atención esta mañana es de que había una persona, un señor muy enfermo, que había pasado mucha parte de su vida en una cama tirado ahí. Había gastado mucho dinero y los doctores no lo curaban igual, ¿no? Entonces llega don Juan Bosco y le dice, que lo cure, que él sabe que él lo puede curar. Dice, sí, yo te puedo curar. Levántate y, no, ¿cuánto me cobras por curarte? $30,000. Dice, estás loco, yo no tengo ese dinero. Pues levántate y vete al banco y tráeme ese dinero. Y
dice, no puedo hacerlo. Bueno, entonces vamos platicando del tiempo y de aquí y allá. Dice, no me estés evadiendo a mis preguntas que te hago. Quiero que tú me cures. Quiero que me des $30,000. Dice, bueno, voy a levantarme y voy a ir a traértelos del banco. Acuérdense que había pasado muchos años en la cama. Y sus sirvientes y el doctor mismo diciendo, él no debe pararse, él no lo va a hacer, esto y lo otro. Y el San Juan Bosco allí orando para que él se convirtiera, para que, no tanto para curarse, sino para que Dios no le hiciera quedar mal con esta petición. Bueno, el hombre viene, les dice que le ayuden con el carruaje, que iba a ir al banco y agarrar el dinero. Pues va al banco y regresa con sus $30,000 que le entrega a San Juan Bosco. Y entonces ahí regresando estaba feliz de la vida, dándole gracias a María Auxiliadora porque lo había curado. Entonces, los milagros existen. En muchas ocasiones solamente falta tener fe y Sí. confiar absolutamente en el Sagrado Corazón de Jesús. La vez que yo estuve, casi 2 años que estuve en el hospital, los 13 días que estuve, nomás el primer día estuve inquieto, mismo que fue cuando le pedí al Espíritu Santo que llenara la zona de paz. Y sí, definitivamente en los 13 días encontré paz, encontré tranquilidad Ujú. y mucha comunicación, inclusive hasta de los doctores, muchos interesados en mi situación, porque no bajaba mi infección Ujú. urinaria hasta el 13º día. Ok. Sí. Y tú, Ricardo, ¿qué nos puedes comentar? Nada, se me olvidó que tenía clase. Bueno, vengo llegando, llegué tarde, pero se me olvidó Oh, que tenía clase. Vergüenza sobre mí. muchacho. Sí, ¿qué le pasó al doc? ¿Por ahí se congeló o qué? No, la No, cosa es que tiene su cumpleaños. No, cumpleaños no, su santo. Su santo. Ah, Su santo y va a entonces, sí, la pues, Se familia. retiró. se bueno, porque por retiró. ahí lo vi yo prendido todavía, pero bueno. Ya se Sí, retiró. se retiró, dejó el Zoom abierto para que quienes quisiéramos quedarnos conversando un poquito y de hecho me pidió que nos exhortáramos a mandarle la colegiatura y lo que podamos por ahí para que él pueda salir adelante con su operación. Sí, yo le mando la próxima semana. Ahorita estoy, ya no estoy en números rojos. Yo creo que Oh, ya, gloria a Dios. no, ya no Gloria estoy a en números Dios. rojos. Estoy en números, morados, amarillos, ya Oh, muchacho, por Dios. Yo pensando que ya la habías librado. No, ahorita lo único que he librado es pagar porque las deudas me están comiendo, pero bueno, ni modo. Los chistes están malos, cada vez peores. Muchacho, y luego conversamos. No, pero Sí, ya espero yo que en Dios que pronto me recupere. A pedirle a Ujú, Dios. Ya ujú. fue un año, prácticamente fue un año que me ha ido, pero de la tostada y media. Y ahora creo que ya es la hora de darle la vuelta a la tortilla y a ver si ahora en vez de que yo sea la tostada, ahora yo sé quién tueste, pero bueno, esa es otra cosa. así es, así es. Oh my God. Pues, a Para Sí, el ver. 15 de febrero, ¿Mm? Oliva. Pero alguna viendo experiencia acerca de donadores, San Juan porque Bosco, Ricardo. no me han a llegado ver, los donadores, pero espero en Dios que sí me lleguen a y ver, puedan vamos a donar ver. sangre. Vamos a concederle la palabra a Anita, la pidió. Sí, claro. Anita. Bueno, no es en relación a Juan Bosco, yo también le tengo mucha confianza a Juan Bosco. A mí me pasó una vez que no teníamos dinero para pagar una deuda en el banco de un estado de cuenta. Me parece que era, ay, no recuerdo la cantidad, porque voy a mentir, no sé, no me acuerdo.
Llego al banco con mi dinero en efectivo para pagar y me dijo la señorita, dice, no, dice, está pagado. Y le dije, "Ah, no, le digo, no he venido a pagar. Y dice, no, aquí está pagado. Y era una cajera media geniuda. Entonces yo le dije, ¿estás segura? Dice, sí. Ahí me salgo, pero dije, no, no puede ser, no creo que esté pagado, está de haber equivocado. Y me regreso y le digo, oiga, yo estoy segura que no pagué. Y dice, a ver, te espero allá en un cubículo que está allá, nos fuimos para allá. Y ya abrió la computadora y dice, aquí dice que está pagado, y ya dice, y tengo muchos clientes que atender, ¿es todo? Y le digo, pues sí. Pero para ese entonces yo siempre tengo mucha confianza a Santa Eduviges también. Entonces yo a ella siempre, cuando estoy apurada en un pago, pues yo le pedí a ella y todo, ¿no? Pues exactamente esa cantidad estaba pagada, pero yo no entiendo quién la pagó porque le pregunté a mi esposo y mi esposo pues nunca va al banco. Entonces, pues ahí la providencia, ¿no? Y yo dije, pues voy a checar el estado de cuenta para el mes que entra, que no vaya a salir que está en rojo, ¿verdad? O que no pagué. Y ciertamente alguien lo pagó, alguien, Guau. pero pues, son milagros que suceden y igual cuando se me pierden cosas aparecen, eh, a tantos santos, a San Antonio, o sea, siempre está la divina providencia ahí. Siempre, siempre está Dios, los santos y todo. Yo tengo mucha confianza en todos. San Sobre Juan todo Bosco, la fe, ¿verdad? Seguir claro, con esa fe. sí. Ujú. Y ahora viene el día de la Candelaria, el día 2, ¿no? Ah, sí, pues, ¿qué preparaciones tienen? ¿A quién le tocó muñeco? Los tamales. Pues a Yo mí me los tocó dos que, también, me tocó a Jesucito y en honor a él, pues me toca con personas, pues eh, repartir la comida con los tamalitos y los tatolitos. Ah, Qué no, qué bien. rico. cuando dice Me repartir es encantaría llevar a las, autoinvitarme, pero vete a saber dónde andes, Jorge. ¿Ande? cuando dice Me- repartir, Jorge, ¿es repartir a las personas necesitadas o qué dice No, repartir? es compartir con la Ah, familia, compartir con... compartir. Sí, Ok, ok. sí, porque yo sí le di énfasis esta vez en el Día de Reyes que no salía muñeco, salía Niño Jesús. Salía el niño Jesús. Y a todos que nos tocó el Niño Jesús, pues estábamos bendecidos, ¿no? Claro. Entonces pues, me tocó la bendición de que me saliera el Niño Jesús. Cierto, cierto. Lo malo es que sale el niño Jesús y también salen los billetes de la cartera, pero eso es otra cosa. Mira, ponlo de esta manera, de todas maneras tienes que comer, lo que vas a invertir en la comida, pues ahí pobremente haces tus tamalitos como puedas, hombre. Y acá en su pobre casa le salió a 2 de mis invitados y ya hicieron planes que se vienen otra vez para acá y yo todavía mi nacimiento ahí está, que lo recojo hasta después del 2 de febrero. Está Sí. bien, está bien. Así es de que el viernes tendremos, tal vez alcance la clase o tal vez no, pero por ahí voy a estar. Sí, Ay, ay, ay. Oiga, no está Adrián, ¿verdad? El de Chicago. no se ve. Es que como ya son horas muy tarde,